Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. En el curso Historia y Sistemas Contemporáneos de la Psicología, vamos a explicarles respecto a la psicología cognitiva. Los integrantes de este grupo somos Maritza Fernández Nina, Giancarlos Medina Matos, Elena Mesta Satacora, Angélica Montesinos Zapaza, Sandy Paredes Barrientos y Luz Angélica Quispe Flores. Vamos a proceder a explicarles la importancia de la psicología cognitiva, sus principales representantes, así como la aplicación de la teoría y los representantes de la misma. Vamos a comenzar respecto a indicar cuál es la definición de la psicología cognitiva. Entonces podemos advertir que la psicología cognitiva específicamente se dedica al estudio del comportamiento humano que se centra en los aspectos no observables, es decir, los aspectos mentales, que se dan entre el estímulo y la respuesta abierta de los individuos. Entonces, en resumidas palabras, podríamos advertir que la psicología cognitiva se encarga de conocer esas ideas que el ser humano aflora en la mente y cómo éstas influyen en la respuesta emocional y conductual del individuo, es decir, en cómo se siente y qué hace al respecto. ¿Cómo me siento yo cuando me dan unos buenos días, cuando me felicitan, o cómo me siento yo cuando mi madre me abraza, por ejemplo? Pero, ¿y por qué es importante conocer la psicología cognitiva? La psicología cognitiva es aplicada, además, en la terapia de pacientes, en terapia cognitiva, para resolver una multitud de problemas psicológicos que justamente se dan a consecuencia de aquellos pensamientos que el ser humano podría tener. Pero, ¿cómo aplicar esta teoría, no? Al respecto, debe advertirse que se observa en la aplicación de la psicología cognitiva, se observa cómo esos pensamientos influyen en el comportamiento del paciente, porque cada uno de los pensamientos que nosotros podemos tener como seres humanos nos van a llevar a determinado hecho en concreto. Podemos advertir además que cuál es la aplicación de esta psicología cognitiva. Básicamente, como ya lo indiqué, se centra en procesos mentales, en aquellos pensamientos, creencias y esquemas mentales que no se corresponden con la realidad circundante. ¿Qué es lo que se haría en terapia entonces para aplicar la psicología cognitiva? Es cuestionar esas realidades internas mediante un debate consistente en hacer preguntas que pongan en duda esas cogniciones. Por ejemplo, una adolescente desde muy joven mujer tiene el pensamiento que salir embarazada es malo y se queda con ese pensamiento hasta los 40 años y por eso no puede ser madre. Entonces, justamente en aquellos aspectos se puede aplicar la psicología cognitiva, cambiar esos pensamientos que desgraciadamente se van llevando con el tiempo. Mi compañera pasará a explicar los orígenes de la psicología cognitiva. Gracias, compañera. Eh, bueno, el tema que me ha tocado a mí es el origen de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene sus orígenes en la psicología postfisiológica o moderna. Sin embargo, surge como corriente psicológica en los años 50 y 60 como reacción al conductismo. Se dice que la psicología cognitiva hace uso de los procesos mentales para explicar la conducta, a diferencia de tan solo asociaciones entre estímulos y respuestas. La siguiente. Sí. La siguiente. También tenemos los antecedentes de la psicología cognitiva. Tenemos, en primer lugar, tenemos a Piaget, quien creó la disciplina a la que llamó epistemología genética. Es así como surge la teoría del aprendizaje. Uno de los conceptos que tenemos es el aprendizaje activo, la evolución de la mente, el desarrollo de la inteligencia y también las 4 etapas del desarrollo. Estas etapas de desarrollo, Piaget decía que eran secuenciales.
Y y la primera etapa es la sensomotora, la segunda es la preoperacional, la tercera es la operacional concreta, la cuarta etapa es la operacional formal. También tenemos otro concepto, como es el impacto sobre la educación, ¿no? Y las críticas del trabajo de Piaget que fueron cuestionadas, como es el concepto del egocentrismo de Piaget. En la siguiente, no, la siguiente, ya. También tenemos a Vygotsky, eh, tenemos la teoría de aprendizaje y zona de desarrollo próximo. Esta teoría es la sociocultural, es el papel en el que los adultos o de los compañeros más avanzados es el apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad exige. También tenemos otro concepto que es la metáfora del andamiaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarlos a cabo, sin ayuda externa. Y para finalizar tenemos la teoría sociocultural. Para esta teoría se basaba en los test eh, que subrayan el potencial del niño, representando una alternativa de inalcanzable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que suelen poner énfasis en los conocimientos y aprendizajes adquiridos inicialmente y realizados por el niño. Bueno, eso sería todo. Le paso a mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Bien, muy buenas noches con todos. Buenas noches, docente. El tema que me tocó exponer el día de hoy es de principales representantes y sus aportes a la psicología. Para empezar, está el representante como Jean Piaget. Es psicólogo suizo, uno de los estudiosos más lúcidos de la psicología infantil y evolutiva. En 1951 funda en Ginebra el Centre International de Epistemologie Génética. Su aportación fundamental ha sido la investigación desde una perspectiva biológica, lógica y psicológica de la génesis y desarrollo de la inteligencia en el niño. La teoría de Piaget difiere de otras en varios sentidos. Se ocupa del desarrollo cognitivo del niño más que del aprendizaje. Se centra en el desarrollo en lugar de aprender, por lo que no aborda los procesos de aprendizaje, de información o comportamientos específicos. También propone etapas discretas de desarrollo, marcadas por diferencias cualitativas y complejidad de comportamientos, conceptos e ideas, etc. Entre sus contribuciones incluyen una teoría de la etapa del desarrollo cognitivo del niño, estudios observacionales de cognición en niños y una serie de pruebas simples pero ingeniosas para revelar diversas capacidades cognitivas. Antes del trabajo de Piaget, el supuesto común en la psicología era que los niños eran pensadores menos competentes que los adultos. Otro de los representantes de la psicología es George Miller. El doctor Miller nació el 13 de febrero de 1920 en Charleston, Estados Unidos. Y a mediados de la década de los 50, revolucionó el mundo de la psicología al demostrar los medios de sus estudios que la mente humana, aunque invisible, se puede observar y demostrar en el laboratorio. Su famosa investigación, el mágico número 5, más o menos 2, instauró una nueva concepción sobre el pensamiento y abrió un nuevo campo de la investigación, conocido como la psicología cognitiva. Miller tomó uno de los modelos de prueba de las ciencias computacionales para demostrar que la memoria de corto plazo de los seres humanos, cuando se enfrentan a lo desconocido, solo puede memorizar alrededor de 5 y 9 cosas nuevas, es decir, 7, mientras que la memoria a largo plazo es virtualmente limitada. Bueno, muchas gracias. Hoy paso a mi compañera Maritza para que continúe el tema.
Continuando con la exposición, principales aportantes de psicología, eh, Aaron Beck nació el 18 de julio del año 1921 en la ciudad de Filadelfia. En el año 2021 falleció el noviembre, 9 de noviembre. Fue un psiquiatra y profesor estadounidense que se graduó en la Universidad de Brown en el año 1942 y en Escuela de Medicina. En el año 1960, Aaron Beck desarrolló el sistema de psicoterapia llamado terapia cognitiva, también llamado como terapia cognitiva conductual. Se le considera el padre de la terapia cognitiva. Aaron Beck, con técnicas conductuales y módulos como mejorar la autoestima, entrenamiento de habilidades y habilidades sociales, técnicas de control de ansiedad, técnicas de resolución de problemas. Otra diapositiva. Continuando, el Albert Bandura fue psicólogo canadiense, estadounidense, proveniente de una familia de originaria Ucrania, que nació en el año 1925, el 4 de diciembre. Falleció el 26 de julio del año 2021 en California, psicólogo y pedagogo canadiense, graduado en la escuela de la Universidad de Columbia Británica en el año 1949. Estudió posteriormente psicología clínica en la Universidad Iowa. Fue profesor de la Universidad Stanford, California, considerado como psicólogo más importante de todos los tiempos. Autor también de grandes contribuciones en distintos campos. Su trabajo fue decisivo en la transición entre el conductismo y la psicología cognitiva. También fue presidente de la American Spirit Association en el año 1973. Las pautas de su comportamiento pueden aprender de la propia experiencia mediante las observaciones de la conducta de otras personas. El modelo de aprendizaje de Bandura fueron la atención, la repetición, la reproducción y la motivación. Paso a mi compañero. Buenas noches, docente. Ahí me ha tratado sobre las aplicaciones de la teoría. Aquí Piaget y las etapas del desarrollo cognitivo. En la teoría de Jean Piaget se divide en cuatro grandes etapas, que es etapa sensoromotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales, cada una de las cuales representa la transición, forma más compleja y abstracta de conocer. En cada etapa supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las restantes. Es decir, Piaget dice que el desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. En la siguiente diapositiva. En las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, vamos a hablar de cada una de ellas. La etapa sensoromotora de la del niño activo, que se da en la edad de nacimiento hacia los 2 años. Aquí es donde los niños aprenden la conducta propositiva y el pensamiento orientado a medios y fines. En la etapa preoperacional, el niño es intuitivo y se da entre los 2 a los 7 años. Aquí el niño puede usar símbolos y palabras para poder pensar. Y su pensamiento está limitado por la rigidez. En la operación concreta, el niño es práctico. Se da entre la edad de 7 años hasta los 11 años.
Aquí el niño aprende las operaciones lógicas de seriación y su pensamiento está ligado a fenómenos y objetos del mundo real. En las operaciones formales, el niño es reflexivo, sea entre los 11 a 12 años a más. Aquí el niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proporcional. Siguiente. Eh, la otra aplicación de la teoría fue de George Miller, que era el mágico número 7. George Miller, mientras estudiaba la memoria humana, descubrió que las personas estudiadas podían recordar alrededor de 7 cosas. Lo más interesante de estos estudios, que las unidades utilizadas para analizar la memoria varían. Algunas usaban solo letras, otras usaban palabras o cantidades de números. Miller concluyó que la memoria a corto plazo no se define por unidades individuales de información, sino por grupos de ellas, y pueden ser mucho más grandes. Para hacer esto, necesitaban combinar letras en palabras, palabras en oraciones, números en números, etc. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, docente y compañeros. Siguiendo con la exposición, aplicación de la teoría expuesta de Aaron Beck. Aaron Beck es un representante de la psicología cognitiva. Se enfoca más en la terapia cognitiva de la depresión y la ansiedad. El modelo cognitivo de Beck es una terapia de tipo cognitivo enfocada en modificar los pensamientos y conductas disfuncionales. Esta terapia cognitiva se basa en que tanto la conducta como las emociones de las personas se detienen en su forma de percibir el mundo. Entonces, la forma en la que pensamos es el detonante directo de las emociones y de la manera como actuamos. De allí que sale la tríada de Beck: pensamiento, emociones y conducta. La siguiente. Teoría del aprendizaje de Albert Bandura. Albert Bandura se enfoca mayormente en la teoría del aprendizaje social, que luego pasa a ser denominada teoría cognitivo-social. Con esta teoría trata de superar el modelo conductista al presentar como alternativa para ciertos tipos de aprendizaje. Esta teoría del aprendizaje observacional ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas al observar a otro individuo o modelo realizar una determinada conducta para luego manifestar las respuestas cuando se presenta la oportunidad para hacerlo. Uno de sus mejores ensayos de este psicólogo fue el muñeco bobo, ¿no? Donde unos niños observan en una película cómo una joven golpea al muñeco agresivamente. Entonces, posteriormente, los niños también entran a una sala donde también ponen un muñeco y estos niños al ver, ¿no?, cómo ha actuado esta persona, lo mismo lo repiten. De acuerdo a esta teoría, el comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que uno aprende del individuo directamente, sino que también se aprende indirectamente mediante la observación y representación simbólica a través de personas y situaciones. Gracias.